¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos. Bueno, pues en este video vamos a seguir con el curso de Arcanos Mayores. Y la carta que vamos a ver hoy es la Fuerza, el arcano número 8. Así que si quieres saber un poquito más sobre este arcano, su simbología, cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, te invito a que te quedes en este video. Bueno, aquí tenemos al arcano número 8, la fuerza. En esta carta vemos a una mujer vestida de blanco, con el Eniskata, ese símbolo del infinito en la cabeza, con una corona de flores, un cielo amarillo. Vemos esas flores que de la cabeza recorren todo su cuerpo, llegando a sus pies, o podrían ser de los pies que recorren el cuerpo llegando a la cabeza. Vemos a esta mujer intentando tranquilizar lo que es una fiera, un león, este símbolo que representa a Leo, el fuego. Por lo tanto, esta carta va a representar no esa fuerza exterior, fuerza de cuánto peso podemos cargar o cuánto peso podemos llevar, sino nos habla más bien de esa fuerza interior, de ese poder que tiene el espíritu humano de moverse, ¿sí? De reacción, ese tiempo, ese momento de reacción que todos tenemos, esa chispa vital, esa chispa interior, ese fuego que nos mueve, que hace activar lo que es la maquinaria. ¿Cuál es esa maquinaria? El cuerpo. Sin esa chispa, nosotros o nosotras no podríamos movernos, estaríamos muertos. Por lo tanto, nos habla de ese fuego que nos hace levantarnos en la mañana, ese fuego que nos hace movernos, que nos hace tener esa idea o ese momento de eureka, ¿no? O esa, como digo, esa chispa eh, que nos ayuda a poder realizar cualquier cosa que nosotros y nosotras queremos hacer. Esta mujer que la vemos vestida de blanco, vemos que es con ese blanco en su vestido, es una persona con un buen corazón, con una pureza, ¿sí? Pero vemos que está como intentando domesticar, calmar esa fiera, ¿no? Esa fiera, ¿qué sería? Sería esa parte, o sea, parte de ese fuego que nos hace mover, pero es esa parte que nos hace actuar desde la parte mucho más visceral que mental, ¿sí? Que nos hace actuar por impulsos, ese fuego que se enciende rápido, esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, siento esto por tal persona, me entrego a pecho descubierto, sin pensar en las consecuencias, sin pensar si va a estar tiempo conmigo, si no lo va a estar. Es ese fuego que nos hace, no, esto, voy a por esto, ¿no? El no pensarnos esas cosas. Entonces, a veces ese fuego, si no se controla, es un fuego desmesurado, puede llegar a quemar, puede llegar a destruir todo lo que tenemos alrededor. Por lo tanto, ahí vemos esa mujer intentando domar esa parte, ese instinto animal que nos habla esta carta. ¿Sí? Nos habla de ese instinto animal también de supervivencia que también nos indica este arcano, pero siempre de una forma controlada, siempre de una forma mesurada. ¿Sí? Hay que tener cuidado, ese fuego que a veces puede hacer que saltemos en una discusión, que seamos demasiado fogosos o demasiado fogosas, demasiado impulsivas, impulsivos, demasiado apasionados,
¿no? Todo eso que va en exceso no nos va a ayudar. Recordamos que esta carta también, como digo, está regida por Leo, ¿no? Entonces, a veces podemos ser muy mansos o muy mansas, pero una chispa puede hacer saltar todo ese fuego que se lleva dentro y rugir y morder, eh, pues a lo mejor a quien no debemos, y eso después a la larga puede causar problemas. Pero viendo ese signo del infinito, ese Lenis Kata ayer en la cabeza, nos habla de una persona que realmente es una persona lista, es una persona que tiene mucho conocimiento, hay estudios, hay... Entonces, ¿cómo podíamos controlar esa fiera? ¿A través de qué? A través de ser pacientes, a través de estar tranquilos, tranquilas, ¿sí? De bajar ese fuego y pensar un poquito las cosas. Por eso esta carta, una de sus palabras clave, una de sus significados es que antes de actuar hay que pensar bien las cosas. No podemos hacerlo a través de ese primer impulso, de esa primera impresión, de ese fuego que llega, sino que hay que controlar ese fuego y hay que pensar las cosas de, eh, antes de actuar, ¿sí? Entonces, ¿qué también nos puede estar diciendo esta carta? Pues también el mensaje que nos da es que pues también tenemos que tener esa confianza de saber que podemos soportar todas y cualquier dificultad y obstáculos que haya en la vida. ¿Por qué? Porque nos hablan de personas que tienen esa fuerza de voluntad, que no se vienen abajo, sino que aunque haya dificultades, aunque haya algún obstáculo hacia aquello que queremos, vamos a poder solventarlo, vamos a poder solucionarlo, ¿no? Por esa fuerza, siempre y cuando también todo esté controlado, como sale en esta carta, como hace ese personaje intentando controlar a esa fiera, ¿no? Entonces también esta carta, este arcano, nos va a estar hablando y nos señala de que pues, se tiene también una gran resistencia para poder enfrentar las cosas eh, con mucha más tenacidad, con una tenacidad templada, ¿no? Con una, como decía antes, con pues una gran dosis de paciencia, con mucha calma interior, con mucha tranquilidad, meditando muy bien las cosas antes de actuar, pensarlas muy bien, porque, como digo, un fuego descontrolado realmente puede llegar a quemar y a destruir todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué más puede decirnos este arcano? Viendo ese arcano, viendo esa carta, cómo está ese personaje, esa mujer, eh, intentando calmar a ese león, a esa fiera, también nos puede estar indicando que debemos tener un enfoque un poquito más compasivo, eh, que somos como esa mujer que está ahí en la figura, ¿sí? Y debemos ofrecer un poquito más de amor, tener un poquito más de paciencia eh, a, ese, a ese bravo león que se ve ahí, que estamos intentando domesticar, con la finalidad, eso, de domesticarlo, de tranquilizarlo, ¿no? Y eso puede ser también no solo enfocado a los demás, de tener esa paciencia, de ser más amorosos, de ser más compasivos o compasivas, sino también hacia nosotros y nosotras. O sea, eso no nos podemos olvidar de que lo primero siempre vamos a ser nosotros y nosotras antes que los demás, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a poder darle eso a los demás si no sabemos dárnoslo a nosotros mismos? ¿Sí? Por lo tanto, esa compasión, ese amor, esa paciencia, no solo hay que tenerla hacia los demás, sino tenerla primero y principalmente eh,
hacia nosotros. Por lo tanto, en esa domesticación que vemos ahí en ese arcano, también lo que nos está pidiendo es controlar y dominar esos instintos primarios, ¿sí? Esa supervivencia, a veces el saltar para defendernos, el luchar de una forma descontrolada, el amar de una forma descontrolada, el tener esa pasión de una forma descontrolada, ¿sí? En dominar esas emociones básicas, eh, pues que se aprenden y se adquieren eh, y se controlan desde ese fuego, ¿sí? Que hace pues que a veces actuemos y pensemos, como dije antes, de una forma mucho más visceral. Y a veces esa parte visceral con este arcano es la que acaba dominando a la persona. Por lo tanto, debemos de ser nosotros y nosotras las que dominemos ese fuego, ese instinto, esas emociones básicas, ¿sí? Al nivel, digamos, de persona, pues no se estaría hablando de una persona apasionada, apasionado, que actúa por impulsos, que actúa a veces sin pensar, ¿sí? Queriendo, pues, que todo se mueva de una forma rápida, que todo llegue rápido, que todo se solucione rápido, ¿sí? Que suelen ser personas que no tienen mucha paciencia. Pero, repito, todo eso se tiene que calmar, se tiene que tener esa paciencia, esperar y sacar a veces esa fuerza interior en el momento adecuado, poder dosificar bien ese fuego que nos mueve para no llegar a quemarnos. Algunas palabras básicas que podemos ver de este arcano sería esa fuerza interior, palabras clave, perdón, fuerza interior, fuerza de voluntad, valentía, actitud. Nos habla de tener paciencia, de autocontrol, eh, pasión, puede ser lujuria, actuar sin pensar, actuar por impulso, controlar los instintos, trabajar desde la parte visceral. Podrían ser palabras clave que podían ayudarnos a este arcano de la fuerza. Como digo, el signo que rige a este arcano es el signo de Leo. ¿Qué pasaría si vemos esta carta en su estado invertido? Como recuerdo siempre en todos mis videos, yo, aunque siempre empecé leyendo cartas al derecho invertidas, ahora solo las leo al derecho, viendo desde este enfoque hacia dónde va la energía y por lo tanto saber si esa carta está bien o mal expectada. Al final de este video les dejaré el enlace donde explico un poquito más cómo trabajar desde esa forma, con esas, o cómo ver esa energía cuando la carta solo está al derecho, solo leemos cartas al derecho, si está bien o mal expectada. Pero bueno, en este caso, viéndola, si esa carta estuviera invertida, pues nos estaría hablando de una persona con falta de energía, débil, ¿sí? Sin ese fuego interior, no tiene esa chispa que le mueva, por lo tanto hay una empatía, hay una pasividad, hay una energía, bueno, más bien una falta, un estancamiento ahí de energía que hace que la persona sea inmóvil, que no tenga, no quiera moverse, no tenga ganas o ilusión por hacer cosas, esa parte visceral no está activa, ¿sí? Puede ser que nos está hablando entonces de que controla demasiado esa parte visceral y por lo tanto actúa de una forma más racional,
Sí, piensa, si al derecho nos hablaba de pensar antes de actuar, puede que esta persona piense demasiado a la hora de actuar, incluso llegue y no actúe, no haya acción, no haya ese fuego, no hay movimiento. Por lo tanto, piensa demasiado las cosas, pero en el fondo no hace nada. O, por lo contrario, no piensa las cosas y siempre trabaja de su forma más visceral, no hay un control de ese fuego puede estar en exceso y por lo tanto el trabajar desde esa parte más visceral hace que al no pensar bien las cosas, todo sea un caos, las cosas no se resuelvan, no se acaben, no se acaben de solucionar, sino al revés. Lo único que haga es empeorar. Por lo tanto, pueden ser personas que se sientan también muy vulnerables, muy frágiles, eh, pero bueno, también hay que tener que esto puede ser también solo temporal, ¿no? Donde hay que buscar esa chispa, hay que buscar ese fuego que mueva otra vez esa maquinaria para poder seguir adelante. Por lo tanto, cuando está así, otra de las cosas es que la fuerza nos acaba diciendo que pues una persona pues duda, ¿no? De esas capacidades, de esa fuerza de voluntad, de tener incluso la fuerza necesaria para poder solucionar, para poder salir de una situación. Nos habla de personas eh, muy impacientes, que quieren todo corriendo, que lo quieren, que se desesperan, ¿no? Ese fuego acaba quemando todo por esa desesperación. Por lo tanto, también pueden ser personas que al no controlar ese fuego salten a la primera de cambio, entren en conflicto, en discusiones, en peleas. ¿Por qué? Porque ese fuego no está controlado. Sí, está al revés, está descontrolado. Puede haber un exceso en la parte sexual, donde podríamos estar hablando incluso de personas ninfómanas, ¿no? Donde el sexo debe ser diario y a todas horas y constante, o llevarlo casi casi a extremos donde puede haber problemas, ¿no? Eh, Pueden ser personas muy, muy, ¿cómo diría? Con mucha rabia, con mucha ira, ¿sí? Personas que fácilmente podrían llegar a las manos, porque no controlan ese fuego, no controlan esa ira, ¿sí? Entonces, lo mismo que puede haber un exceso, puede haber ese estancamiento. También nos podría estar diciendo que nos podemos volver una persona demasiado controladora, ¿sí? Como vemos ahí al derecho, esa mujer, esa persona, ese personaje intenta controlar ese león. Entonces podemos volvernos personas demasiado controladoras, personas sin paciencia, que tenemos que tener todo controlado, lo que no solo nuestra vida, sino querer controlar demasiado la vida de los demás. Y a veces el querer controlar tanto nuestra propia vida como la de los demás puede acabar causando un descontrol general en todos y cada uno de los aspectos que nos rodean. Eh, y como les digo, son personas que hacen las cosas sin pensar, que se enfadan, se enojan muy, muy fácilmente y que tienen un temperamento muy agresivo, ¿sí? Como muy de instinto animal, ¿no? Saltar rápido a la que se sientan acorralados, acorraladas, a la que se sientan un poco que les están como atacando o se sientan atacados o atacadas, van a saltar rápido, ¿sí? Van a entrar rápido en esa discusión, incluso como digo, eh, llegando a las manos, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, sexualmente son hiperactivas, pueden ser gruñonas, agresivas y sin control en su vida
ni el control en la vida de los demás, porque querer controlar demasiado a veces eso se les va de las manos. Algunas palabras clave que podríamos estar viendo de esta carta en su parte invertida o en su energía no bien aspectada podría ser inseguridad, debilidad física, falta de voluntad, falta de autocontrol, no tener paciencia, enojo, ira, control excesivo, actuar sin pensar, actuar desde la parte más visceral, celos, sexo excesivo, violencia. Esas serían algunas de las palabras que podríamos aplicar a este arcano. Por lo tanto, cuando está así, otra de las cosas es que la fuerza nos acaba diciendo que pues una persona pues duda, ¿no?, de esas capacidades, de esa fuerza de voluntad, de tener incluso la fuerza necesaria para poder solucionar, para poder salir de una situación. Nos habla de personas eh, muy impacientes, que quieren todo corriendo, que lo quieren, que se desesperan, ¿no? Ese fuego acaba quemando todo por esa desesperación. Por lo tanto, también pueden ser personas que al no controlar ese fuego salten a la primera de cambio, entren en conflicto, en discusiones, en peleas. ¿Por qué? Porque ese fuego no está controlado, ¿sí? Está al revés, está descontrolado. Puede haber un exceso en la parte sexual, donde podríamos estar hablando incluso de personas ninfómanas, ¿no? Donde el sexo debe ser diario y a todas horas y constante, o llevarlo casi a extremos donde puede haber problemas, ¿no? Eh, Pueden ser personas ¿cómo diría? Con mucha rabia, con mucha ira, ¿sí? Personas que fácilmente podrían llegar a las manos, porque no controlan ese fuego, no controlan esa ira, ¿sí? Entonces, lo mismo que puede haber un exceso, puede haber ese estancamiento. También nos podría estar diciendo que nos podemos volver una persona demasiado controladora, ¿sí? Como vemos ahí al derecho, esa mujer, esa persona, ese personaje intenta controlar ese león. Entonces podemos volvernos personas demasiado controladoras, personas sin paciencia, que tenemos que tener todo controlado, lo que no solo nuestra vida, sino querer controlar demasiado la vida de los demás. Y a veces el querer controlar tanto nuestra propia vida como la de los demás puede acabar causando un descontrol general en todos y cada uno de los aspectos que nos rodean. Y como les digo, son personas que hacen las cosas sin pensar, que se enfadan, se enojan muy fácilmente y que tienen un temperamento muy agresivo, ¿sí? Como muy de instinto animal, ¿no? Saltar rápido a la que se sientan acorralados, acorraladas, a la que se sientan un poco que les están como atacando o se sientan atacados o atacadas, van a saltar rápido, ¿sí? Van a entrar rápido en esa discusión, incluso como digo, eh, llegando a las manos, ¿no? Y bueno, pues como decíamos, sexualmente son hiperactivas, pueden ser gruñonas, agresivas y sin control en su vida ni el control en la vida de los demás, porque querer controlar demasiado a veces eso se les va de las manos. Algunas palabras clave que podríamos estar viendo de esta carta en su parte invertida o en su energía no bien aspectada podría ser inseguridad, debilidad física, falta de voluntad, falta de autocontrol, no tener paciencia, enojo, ira,
control excesivo, actuar sin pensar, actuar desde la parte más visceral, celos, sexo excesivo, violencia. Esas serían algunas de las palabras que podríamos aplicar a este arcano. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Este arcano número 8, la fuerza. Espero que les haya gustado esta forma en que pues yo veo, yo siento este arcano. Y nada, espero sus comentarios. Me encantaría poder leer sus opiniones, qué sienten o cómo ven este arcano número 8, si les ha servido esta explicación que yo he dado, o cómo lo ven ustedes. De verdad, me encantaría mucho ver esos comentarios en la caja de comentarios. Y nada, pues invitarles a que se suscriban al canal, aquellas personas que no estén suscritas, a que le den like, que le den a la campanita para que YouTube les pueda estar avisando de más contenido que se va a subir. Ya saben que es gratis y que yo por lo menos les agradecería muchísimo su colaboración para que así YouTube lleve este canal a muchísima más gente y vayamos creciendo esta comunidad. Así que nada, de mi parte muchísimas gracias de verdad por su tiempo y les espero y les invito al próximo video. Antes de que se me olvide, estén atentos porque dentro de poco va a haber novedades, va a haber una nueva sección realmente muy interesante y que espero que les guste mucho. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo video. Yo soy Dani y esto es 22 Arcanos.